Esta noche vamos a entrar en un tema de control interno que se especifica con las unidades de control interno de la auditoría también interna dentro de las entidades, el proceso que tienen estas unidades de control interno, su estructura, la parte en la definición, la parte legal de ella y también el desarrollo que se establece para manejar la parte en las oficinas de control interno, tanto en la parte eh, central, departamental y municipal. Vamos a conocer unos conceptos un poco más amplios, también de acuerdo al control interno y a la auditoría interna establecida por la función pública y las personas que son directores de la parte o jefes o coordinadores del área de control interno o que hacen sus veces de jefes de control interno o en algunas partes de auditoría interna dentro de la entidad. Entonces, las unidades de control interno, con la ley 8793, se definió que son uno de los sistemas componentes del sistema de control interno del nivel directivo encargado de medir eficiencia, eficacia, economía de los entes de control, asesorar a la alta dirección en la continuidad de los procesos administrativos, la evaluación de los planes establecidos y la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas objetivas previstas. Esta definición a través de la ley 8793 pues establece lo que son las áreas o los departamentos de control interno, quién va a ser parte de esta área, qué definiciones tiene, qué requisitos se van a establecer en esas áreas para elegir a la persona encargada de la parte de control interno o en algunas partes la auditoría interna que pueden llamar y que pueden que son y hacen base fundamental del proceso de las oficinas de control interno. Y ellas, dentro del Estado colombiano, pues son el pilar del desarrollo porque van a acompañar a la alta dirección en los procesos que se van a establecer en las mejoras de cada una de las áreas de la entidad. Entonces, por eso es tan importante el desarrollo de esta unidad de control interno en este proceso. Los objetivos y metas. De acuerdo a lo que se establece y lo que me estructura la función pública, que es el departamento que me da la estructura para el desarrollo de las oficinas de control interno o la auditoría interna o las que hagan a su vez el desarrollo de esta tarea, sus funciones dentro del área, se establecen bajo los parámetros que se dan por la función pública en este desarrollo y bajo la ley establecida por esta estructura en el manejo de control interno y el desarrollo que se va a implementar para él. Es también eficaz y eficiente porque el concepto que se requiere dentro de las entidades públicas, siempre como ustedes de pronto lo han oído o lo han escuchado a través de todo el programa que hemos desarrollado, auditoría control interno dentro de la parte gubernamental, es muy importante la eficiencia, la eficacia y la transparencia dentro de la estructura que se va a desarrollar, tanto sea en la parte de auditoría de control interno o también dentro de los procesos y procedimientos de cada una de las áreas que se va a establecer. Es importante asesorar a la alta dirección porque la alta dirección permite, ellos van acompañados de la oficina de control interno o de auditoría interna o del área que ejerza esta función, que sea funcional para esta función, porque es el proceso de establecer esa eficacia y esa eficiencia. Es decir, ahí va a acompañar la alta dirección, pueden ser los directores
de alguna entidad, del ministerio también, de las alcaldías, va acompañada por los alcaldes en ese proceso de la parte de control interno en cuanto a su eficiencia, su eficacia y a su transparencia. Tiene que cumplir unas metas y unos objetivos establecidos bajo ese marco de lo que se establece en la auditoría, bajo la misión y la visión de lo que estábamos estableciendo en las auditorías establecidas y de lo que veíamos anteriormente en la parte de control interno y en el desarrollo que se basaba en ese proceso para cada uno de estas estructuras de lo que me iba a dar a mí la parte de control interno. Lo que se va a estructurar, entonces por eso la parte y el área de control interno, antes de empezar la vigencia, desarrolla el cronograma y el programa establecido, o puede ser dentro, empezando la vigencia en los primeros meses del año, y se sientan con la parte de la alta dirección, que pueden ser los directores del área, los alcaldes, de este proceso que se va a establecer y cómo se va a llevar a cabo. Entonces aquí también la Oficina de Control Interno le entrega a la alta dirección el requerimiento o el cronograma que se va a establecer durante esa actividad a realizar en ese proceso estructural de lo que se va a ver dentro del marco de control interno. Encontramos una parte establecida que es la relación estratégica administrativa del jefe de la unidad de control interno, de la auditoría interna o quien haga sus veces dentro de esta parte de auditoría interna. ¿Por qué de lo que haga sus veces? Porque muchas entidades de muchas partes pueden ser territoriales, departamentales, sobre todo en las partes de los municipios pequeños no se especifica o no está muy claro cuál es la oficina de control interno o cuál es la auditoría de control interno. Entonces, por eso vemos acá esta parte que es también la que haga sus veces de estas dos actividades, el control interno o auditoría de control interna dentro de la entidad. De acuerdo al artículo 16 del decreto 648 del 2017, el jefe de las unidades de control interno o quien haga sus veces debe establecer una relación administrativa y estratégica, tanto con quien lo nombra, o sea, el alcalde, si es en la parte territorial, el presidente a nivel central, y con el representante legal, pues de la entidad que es el director, el ordenador del gasto, que es el que se refiere y con el que van enganchados a desarrollar este proceso de auditoría y control interno dentro de las entidades. Es importante este desarrollo y que deben ser, como le digo yo, el cumplimiento, y lo dice la función pública, no solamente yo, con este decreto 16 el decreto 648, el artículo 16, para establecer como el marco conceptual y la estructura organizacional con cómo se va a establecer la entidad. Entonces, en la parte también de control interno, no solo vamos a ver la estructura simplemente de definiciones como la parte de control interno, quién la establece, por qué, qué día, no vamos a ver, como lo estamos viendo esta noche, un poquito más la parte estructural y la parte legal de cómo se establece esta área y este desarrollo dentro de la entidad y el proceso que se requiere para esta transformación o este requerimiento que me da la función pública para desarrollar esta actividad. Entonces, ellos lo basan en este decreto 648 del artículo 16, que se estableció de lo que habíamos visto la semana pasada, cómo se iban a estructurar, cómo se iba a clasificar la parte de control interno y la legalidad dentro de la ley, cómo se iba a implementar dentro de las entidades a nivel central, departamental y municipal para hacer cumplir estas actividades
con eficacia, eficiencia y parcialidad, así como las políticas operacionales y establecidas dentro de la entidad. La parte de que yo tenga como jefe de control interno, yo tengo que ser imparcial dentro del desarrollo de que yo ejerza en cuanto a los procesos estructurales que yo voy a aplicar para ello. Entonces yo debo tener unos lineamientos y estas estructuras de estos lineamientos, pero pues me los da obviamente la función pública para establecer lo que yo voy a ejecutar en este marco. De lo que veíamos la semana pasada, de acuerdo a los años y los cronogramas, como la historia de la función pública dentro de Colombia y cómo se establece ese control interno dentro de las entidades, vimos una parte pequeña que fue la estructurada en el 2017, que se estableció, se estructuró y se amplió con, digamos, sólidas bases más profundas con el acuerdo de paz. Entonces establecían allí puntualmente una de las partes estratégicas de lo que establecía la función pública, que era establecer lo que yo quería manejar en el desarrollo de cada uno de estos procesos y procedimientos, pero que al igual tenía que ejecutar unas normas establecidas para poder funcionar dentro de la entidad o de la oficina, como oficina de control interno o de auditoría interna o de quien haga las veces de ellas. Como se estructuraba y ustedes mismos les explicaban, algunas entidades no lo están estructurando específicamente, sino que lo toman como la parte de que alguna de ellas establece esa parte de oficina o auditoría de control interno. Pero aquí bajo este decreto y bajo este año del 2017, por el acuerdo de paz establecido por el gobierno anterior y en el desarrollo marcado por la función pública, se necesita establecer esas diferencias y que quede muy marcada lo que es la oficina de control interno, o si en algunas entidades se llama auditoría interna, no importara ese nombre, pero que se estableciera y pues a quien algunas veces, a quien haga sus veces, porque a veces si dicen, no, es que es auditoría la que hace esta parte interna, entonces será control interno. Entonces, en esa parte se establecía y se desarrollaba ese proceso y ese procedimiento que se quería establecer de acuerdo a la estructura organizacional para ese contexto y ese manejo de esa estructura. Las generalidades sobre las funciones de las unidades de control interno. Entonces, una de estas generalidades que se establecen en las unidades u oficinas de control interno o de la auditoría interna o quien haga sus veces, es buscar agregar a la gestión de la entidad las mejoras en las operaciones mismas. ¿Cómo así? Es el proceso que de acuerdo a lo que me entrega a mí eh, la función pública a través de las capacitaciones que se dan a las oficinas de control interno o a las oficinas de auditoría interna o a las que hagan sus veces de control interno dentro de las entidades, es el mejoramiento de ese proceso y procedimiento que establecíamos. Una auditoría como la manejábamos normalmente en el desarrollo de esa actividad, de ese proceso, de esa ejecución, de que voy a alinear el programa, un alcance, un objetivo, una misión, para controlar los recursos de la entidad de forma clara, eficiente y eficaz. Yo voy a estructurar eso, pero entonces me dan unos lineamientos nuevamente donde la ley me estructura y me dice a través de que voy a manejar unos procesos establecidos por la norma internacional que lo vimos la semana pasada, que es el POSO, y en la que ella me establece que debo estructurar esos procesos y procedimientos con auditorías de calidad, procesos establecidos dentro de esa parte de la función y lo que cambia dentro de esa estructura para mejorar esa, ese manejo en cuanto a la gestión administrativa, la gestión financiera y la gestión de la misión y visión de las entidades
que lo requieren para este desarrollo. Por eso es tan importante este direccionamiento que se da a través de la alta gerencia, es decir, de los directores de las entidades, de los ministros, de los alcaldes, de los gobernadores, que son las cabezas visibles y directrices que son las que van a ayudar y van a encaminar ese proceso en la parte de lo que es la parte de control interno. Permíteme un segundo. De acuerdo a ese proceso, yo establezco esa parte para lograr desarrollar cada uno de esas estructuras en cuanto a ese marco que yo voy a direccionar en la orientación de estrategias, como dice esta parte, y acciones hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales que se van a proponer. Dentro de este marco, la función pública empieza en el mes de enero, febrero, exactamente febrero y marzo, a estructurar las capacitaciones que se van a dar para las entidades para alinear y manejar el desarrollo que se va a estructurar a ese proceso. Entonces, hay unos marcos establecidos que se van a dar por el lineamiento estructural que se puede establecer para ellos de acuerdo a lo que yo voy a ejecutar en este desarrollo. Entonces aparece un cronograma específico donde yo puedo hacer esas actividades, pero también las tengo que ir socializando con la alta dirección, como les decía anteriormente, para mirar ese control y ese desarrollo que yo voy a estructurar en cada uno de esos procesos y procedimientos, como lo veíamos anteriormente, la auditoría normal, la auditoría de calidad, cómo entraba esa auditoría de calidad y luego lo que enmarca, y lo vamos a ver la otra semana, cómo se enmarca esas auditorías en el proceso y estructural que me da la auditoría y lo que me da también específicamente la función pública para la mejora de estos procesos y procedimientos en las entidades y en el desarrollo que estos presentan. Hay unas generalidades sobre las funciones en las unidades de control interno que son súper importantes y que debemos conocerlas porque más adelante van a establecer el proceso que se va a dar dentro de ellas. Entonces, estas generalidades y lo que estamos viendo esta noche es muy importante porque ustedes van a conocer no solamente la parte de que es solo función de control interno y auditoría, no, sino que van a ver un poco más ese lineamiento y van a comprender un poco más ese desarrollo de por qué algunas entidades las pueden tener, algunas no, y algunas las estructuras. Entonces, en las unidades o oficinas de control interno o quien haga sus veces busca agregar la gestión de la entidad en mejora de las operaciones de las mismas por medio de la información sobre el estado y cómo se encuentran en la organización y por el medio determinado de acuerdo a la posición de la alta gerencia dentro de la entidad que la genera. Entonces, esta parte se desarrolla a que acá entra mucho función pública y me establece. Y me dice, la capacitación, pues la alta gerencia me va a permitir desarrollar unos procesos en la ampliación de tener una auditoría de calidad para la mejora y procesos y procedimientos dentro de la entidad. Entonces, el director de la entidad o la alta gerencia, como le especifica la función pública, establece este desarrollo y dice, sí, lo pueden establecer, vamos a contratar un marco para el desarrollo de la ampliación de este concepto de auditoría de calidad, como lo vimos la semana pasada, para mejorar los procesos y procedimientos, pero también para estructurar y basarnos en cuanto a la norma nos lo está requiriendo que la función pública para dar a conocer lo que es la calidad y luego establecer este procedimiento y hacerlo conocer en cuanto a lo que es calidad a través de los procesos
establecidos en mi PG para la función pública en este desarrollo. Estos objetivos se establecen para orientar cada una de las metas que se deben cumplir dentro de las entidades. Como les digo, para tener una eficiencia, eficacia y una transparencia en cada uno de estos procesos que se va a ejecutar o lo que yo quiero realizar dentro de estas actividades de mejora dentro de la entidad, dentro de las gestiones, que yo cumpla con las normas, por ejemplo, de archivo documental, que yo cumpla con la estructura de los procesos y procedimientos en el área financiera, en el desarrollo del cumplimiento de la auditoría normal, que no se me vayan a pasar hallazgos o que no haya faltas disciplinarias graves dentro del manejo y de la estructura de los bienes del Estado, entonces en esa parte del manejo del presupuesto, del manejo de la parte contable, que va muy junto y añade a ese proceso y a esa estructura. También la parte estructural que se da de acuerdo a la misión y a la visión, que es el cumplimiento de los objetivos institucionales que se proponen dentro de la entidad para poder dar el mejoramiento o la estructura de ella en los marcos de los lineamientos que me da la función pública para establecerlos. Y aquí, en la alta dirección, en la parte de los ministerios, de las gobernaciones o de las alcaldías, se centra ese acompañamiento en que yo voy a tomar con la alta dirección la parte estructural del control, del desarrollo de las actividades para que haya una estructura de eficiencia y eficacia. Por eso en la parte de los la parte del organigrama dentro de las entidades aparece también la parte de control interno como la parte segunda del manejo o del mando dentro de las entidades eh, estatales para el desarrollo de esta actividad, de lo que se va a manejar de control interno. Por eso es que dice que se va enganchando y se va estructurando dentro de ese proceso de acuerdo a la calidad que yo voy a entregar en el manejo y que por eso debe ir acompañado de la alta dirección. Entonces, el alta dirección siempre y también control interno pues entrega su informe al finalizar y entrega las estructuras que me pueden dar mejoramiento, pero siempre pues en compañía de hablar con la alta dirección y de establecer qué mecanismos se pueden cambiar o se pueden estructurar dentro de este proceso. En esta estructura de los ejemplos aplicados encontramos, acá se los clasifiqué en 4 grandes grupos, que es la verificación, la evaluación, los recursos y el cumplimiento. Entonces, dentro de la verificación, utilizar las normas internacionales, los indicadores de desempeño. Acá es importante, como lo hemos visto a través de la materia y a través de otra parte y de lo que ustedes han visto y han oído también en la parte de la estructuración de la globalización, de que se marcan las normas internacionales para el desempeño y el desarrollo de las actividades, tanto en la parte financiera como en la parte de auditoría, y que aquí se deben enmarcar en este proceso de las normas internacionales de auditoría. Entonces acá aparecen también estas normas que se tienen que desarrollar y acoplar de acuerdo a las entidades y a la estructura. Estas normas pues se aplican de acuerdo, valga la redundancia, a la norma internacional establecida. Los indicadores de desempeño. Siempre en las entidades públicas se estableció el desarrollo de la calificación para el desarrollo del desempeño para poder tener una calificación y dar un control a la gestión donde yo voy a desarrollar o ejecutar la parte del proceso de mi programa y cómo lo voy a entender. En esos indicadores de desempeño aparecen los indicadores de gestión, los indicadores de cumplimiento,
los indicadores de eficacia, los indicadores establecidos de acuerdo a cada uno de las partes misionales y visionales y lo que la alta gerencia quiera que se desarrolle o se evalúe en ese proceso de la alta dirección, en esos indicadores de desempeño y en ese proceso estructural que se va a ejecutar de acuerdo a las actividades que se requieren dentro de la actividad de control interno, de auditoría interna o de quien haga sus veces dentro de las entidades. A partir de esa ley de secreto del 2017, esa verificación es importante en el proceso y en el desarrollo que se va a hacer. Hay una evaluación que es el cumplimiento con los propósitos y las responsabilidades generadas y descritas en el Estatuto de Auditoría. Entonces, este Estatuto de Auditoría se está marcando, se está desarrollando por la parte de la función pública para que yo pueda manejar esta estructura en cuanto a los desarrollos de las responsabilidades que yo tengo que manejar y que se tienen que aplicar de acuerdo a esta estructura en las entidades del Estado. Entonces, esta parte de este estatuto de auditoría generalmente ya se establece en un principio de acuerdo a los marcados que me dan a mí como base o como principios o lineamientos para yo poder ejecutar y ejercer lo que yo voy a desarrollar en el cumplimiento de las evaluaciones dentro de esa auditoría, donde encuentro los hallazgos dentro de una auditoría normal, la conformidad, la no conformidad, y esos recursos que me hacen hablar a mí en una forma más grande, más universal de los procesos que se están estableciendo entre las entidades y que son procesos de mejora para que este, este control o esta auditoría interna dentro de las áreas de las entidades pues tenga una eficiencia, una eficacia, una transparencia de acuerdo a lo establecido por la función pública y el acompañamiento de la alta dirección, que es el proceso de las entidades. Los recursos, los que se encuentran para ser utilizados, como les digo, de forma eficaz y eficiente, los recursos que se encuentran dentro de la entidad y los recursos que yo puedo establecer en cada una de las áreas para yo poderlos tomar con esos recursos y poder tomar acciones de mejora en ese proceso o encontrar con la alta dirección cómo puedo cumplir con mi misión y mi visión de acuerdo a lo establecido por esos recursos que yo tengo dentro de la entidad. Esos recursos, por ejemplo, por las áreas, digamos los recursos establecidos que vimos nosotros en los programas de auditoría, entonces recursos establecidos en medios informáticos, recursos archivísticos, recursos de sistemas de programaciones contables para el desarrollo de estas actividades. Entonces, estos son los recursos que se requieren en ese manejo para que dentro de la actividad que se requiere dentro de esa entidad sean muy eficaces y eficientes dentro de ese proceso y yo pueda cumplir mi misión y mi visión y alcanzar los objetivos estructurales. Por eso dentro de la oficina de control interno o auditoría interna o la que haga sus veces, se debe establecer el programa, como veníamos hablando y estructurando, el programa primero de auditorías que se va a aplicar para cada uno de los meses del año dentro de las entidades y qué auditoría se va a desarrollar, a qué procesos y a qué procedimientos dentro de esta parte de la auditoría. Por eso es tan importante el desarrollo de esos recursos y cómo se va a dar. También puede ser la gestión de sistemas, cómo ellos me van a ayudar en ese proceso de yo ejecutar el proceso de mi auditoría en cada uno de esos procesos y procedimientos y de los sistemas, del sistema administrativo y del sistema informático que se requieran dentro
de la actividad de ese proceso y ese procedimiento. En el cumplimiento, el trabajo de la auditoría, pues, que cumpla como en la verificación las normas internacionales, el ejercicio de auditoría interna que se requiere, y para ello y ese cumplimiento la función pública hace un seguimiento en las capacitaciones que se dan dentro del el área de control interno, auditoría interna. Esas capacitaciones se dan a nivel central, a nivel departamental, a nivel municipal. Y muchas veces, y en los últimos años, se hacían capacitaciones eh, en 2, 3 días a nivel nacional en la misma estructura para que se conociera cómo se estaba manejando, se estaba estructurando esta parte de las capacitaciones y se estaban formando estas oficinas de auditoría de control interno dentro del nivel nacional, departamental y municipal para que se conociera que la función que se estaba realizando, la tarea se estaba ejerciendo de acuerdo a lo que establecía la ley y de acuerdo a lo que la función pública me permitía desarrollar en esas capacitaciones. Por eso, lo que fue del año 2014, 14, 15 y 16, se establecieron esas capacitaciones a nivel nacional y se enmarcaban en la parte de Bogotá, en el desarrollo de todas las entidades en un mismo núcleo para que se viera que se estaba cumpliendo con ese desarrollo y ese proceso. Los roles de las unidades o oficinas de control interno o auditoría interna. Bajo la ley 1474 del 2011 se establecen los jefes de las unidades de las oficinas de control interno, de auditoría interna o quien haga sus veces. Dentro de este pertinente pues aparece estipulado que pertenecen a la rama ejecutiva del orden nacional y por eso son nombrados directamente por Presidencia de la República y solamente Presidencia de la República es la única que tiene el marco o el desarrollo para ratificar o destituir a la persona según se tome la decisión dentro de la Presidencia de la República. Esta parte es del orden nacional. Y los jefes de las unidades de auditoría interna pertinentes a la rama ejecutiva igualmente del orden territorial serían nombrados respectivamente por el gobernador o el alcalde. Eso se estableció con la ley 1474 del 2011 para que estos servidores públicos ayuden al desarrollo de la alta dirección, como lo estipulábamos anteriormente. Entonces, esto es importante que lo tengan un poquito claro en este desarrollo y que por eso hoy quería que lo viéramos para que vieran la estructura y la ley para este desarrollo y las entidades de acuerdo a lo que se establece para ellos. Una de las conclusiones, yo creo que está la general más importante, pues el control interno es el que me va a proporcionar a mí los análisis, la valoración, el desarrollo de las estructuras que yo tengo dentro de mi entidad, el proceso que yo tengo y la transparencia y la eficacia que la entidad pueda desarrollar y dentro de esa tarea que ejecuta cada una de las vigencias. Entonces, sí, la función pública en esta parte tiene un marco conceptual muy importante, pues que es estructural, que ayude a que haya un control en la estructura de los cambios de la entidad, que haya un control de eficacia, eficiencia, transparencia dentro de cada uno de los procesos y pues la herramienta esencial dentro de la administración pública, que es el control dentro de la transparencia, que no haya corrupción. Por eso establecido de acuerdo a la ley que vimos anteriormente, que lo ejecuta la parte de la Presidencia de la República y los entes territoriales, los gobernadores y alcaldes, es porque la alta dirección
es la que asume a través de la Presidencia de la República que estas oficinas de control interno son las que permiten que haya transparencia, eficiencia, eficacia y no haya corrupción dentro de las entidades.